Muy buenas, chicos, ¿cómo están? Ya, perfecto, muy bueno. Bueno, hoy día voy a ser muy breve para poder dar paso a las preguntas y respuestas, que es lo más interesante de todo este chat, de todas estas charlas. En primer lugar, les agradezco infinitamente, como siempre, estar aquí. La verdad es que me siento muy bien cuando veo que hay personas que invierten su tiempo en hacer esto y que prefieren un día martes a las 6:30 de la tarde estar aquí en lugar de en otro lado. Y más aún cuando lo hacen por el sacrificio de escucharme a mí, que tampoco es que tengo tanto que decir, pero les agradezco mucho su presencia, les agradezco mucho que estén en la academia y les agradezco mucho que participen activamente en esto. Hoy día vamos a hablar de un tema que a mí me gusta mucho, bajo el título El liberalismo y sus enemigos contemporáneos. Y básicamente vamos a ver qué defiende el liberalismo y a partir de eso analizar cuáles son las personas que en general se sienten ofendidas o que han estado en contra del liberalismo tradicionalmente, ¿no? Tenemos, para empezar esta charla, primero refirámonos a qué es el liberalismo y despejemos algunas dudas sobre el tema, ¿no? El liberalismo. Y vamos a hablar ciertas preguntas sobre el tema. Primero, ¿qué es? Y lo primero que tenemos que tener claro es que el liberalismo es una filosofía política, no es una filosofía de vida, no es una filosofía brahmánica, no es una religión, es una filosofía política que concibe, que estudia, que analiza el alcance y límite de la relación entre los ciudadanos y el poder político. Hoy en día el liberalismo, a grosso modo, digamos, los dogmas fundamentales son algo más aceptados en el sentido común, en la realidad contemporánea, pero esto ha costado mucho y no ha sido fácil para nada, ¿no? Esta continua separación de esta filosofía política que te dice que el poder debe tener límites y que los derechos de los ciudadanos deben ser el límite de ese poder de político, ha sido de muy difícil aceptación a lo largo de la historia. La mayoría de la historia de la humanidad hemos vivido en un entorno tribal, en un entorno donde religión, donde los fines colectivos se imponían a los ciudadanos desde la antigua Grecia, por lo que podemos contar hasta bien entrado el siglo XVII. Y esto cambia con la Ilustración, empieza la separación entre el Estado y la Iglesia, algo que nos parece común hoy en día, es algo que antes era impensable y se dio y fue el primer avance del liberalismo. La libertad de expresión, la libertad incluso de decir cosas que hasta cierto punto desagraden o transgredan, es algo nuevo en la historia de la humanidad si lo tomamos la historia en su debido contexto. El derecho a pensar distinto, antes no se podía, te quemaban si eras hereje, perdías tus cargos, eras condenado si profesabas una religión distinta o si decías algo que podría estar contra los dogmas establecidos por la autoridad. Tenemos gente como Immanuel Kant, Adam Smith, David Hume, Thomas Jefferson, entre los primeros filósofos liberales. ¿Cómo concibe al ser humano el proyecto liberal? Porque ante todo el proyecto es un proyecto, una filosofía política donde dice que tiene un proyecto y concibe al ser humano como un ser humano racional, como un ser humano capaz de elegir fines y medios para realizar tales fines, y un ser humano que tiene tendencias positivas y tenemos tendencias negativas. Concibe el ser humano como es un ser humano que sabe que es muy altruista muchas veces y puede ser muy egoísta otras, que puede estar cegado por el odio, puede estar cegado por la ambición, pero también que tiene tendencias muy positivas, como es la capacidad de coordinarnos, de salir adelante y establecer metas comunes. Entonces, concibe un ser humano, no perfecto, pero con una naturaleza humana. Y esto quiere decir que reconoce un ser humano racional y capaz de elegir fines como un ser humano digno. Es un fin en sí mismo, para utilizar la frase de Kant, que no puede ser forzado a servir de medio a nadie más. Dicho esto, forzado a servir de medio. Todos servimos de medio de otros, pero lo hacemos voluntariamente cuando trabajamos para alguien más, cuando somos profesores de alguien más, cuando ayudamos a alguien más en una tarea, en una empresa o lo que sea, siempre que lo hagamos voluntariamente y sea compatible con nuestros fines. De esto se deriva que si el ser humano es un sujeto digno, racional, capaz de elegir por sí mismo, todos debemos ser considerados iguales ante la ley
y no hay, por tanto, esclavitud permisible, no hay trabajo forzado, no me puedes obligar a hacer algo que yo no haga, y no deben existir privilegios de clase, de casta o de gremio ninguno. Déjenme cambiar mi texto, no sé. Eso. ¿Cuál es el fin común de una sociedad liberal? Y aquí empezamos a meternos en una cosa que disgusta mucho a otras tendencias ideológicas. El fin común de la sociedad liberal es simple y llanamente la convivencia pacífica de esas personas racionales y dignas que son libres para escoger sus fines. No te prometemos el cielo sobre la tierra. No te prometemos que el fin sea, digamos, un mundo perfecto donde no haya sufrimiento, donde los seres humanos solo tengan una naturaleza bondadosa. El fin no es la salvación religiosa, ni tampoco la imposición de una doctrina, ni de la supremacía de una raza, ni siquiera la dictadura del proletariado. El fin es muy, por decirlo de alguna manera, es muy modesto, pero muy difícil de alcanzar, no es la convivencia pacífica. Y ello deriva del hecho de que nos conciben como seres humanos dignos. Un liberal te concibe a ti como un ser humano que puede escoger sus fines, si quiere ser licencioso, vago, trabajador, libertino, si quiere consagrar su vida a Dios, si quiere ser un monje, tú lo decides, pero el poder político no está para imponerlo, ¿no? Y por eso podemos escoger la religión que queramos, o no optar por ninguna, como es mi caso, o dedicarme al comercio, al arte, a la industria, al surf, o a la academia. Eso, para un liberal, eso es cuestión tuya, y el liberalismo te dice, ahí no se tiene que meter el poder político, porque la sociedad no te impone fines. ¿Qué está pasando aquí? ¿Para qué sirve un gobierno liberal? Básicamente para permitir precisamente que esa convivencia pacífica en la que uno elige fines, el ejercicio del poder político se legitima exclusivamente en la defensa de los derechos de los individuos contra sus transgresores, ya sean estos transgresores personas y gobiernos. Y por eso le damos el poder político, el poder de policía, de los tribunales, el poder de intervenir cuando alguien está usurpando mi derecho, cuando alguien quiere matarme, robarme, agredirme, engañarme, o para hacer cumplir los contratos, para hacer cumplir aquellos pactos que cumplieron con las solemnidades establecidas por la ley. Para nada más. Y esto lo sintetiza muy bien la famosa Declaración de los Derechos, Declaración de Independencia de Estados Unidos, que dice, sostenemos como evidentes estas verdades, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Ojo con esta frase, la búsqueda de la felicidad, no la felicidad en sí misma, sino el hecho de que seas libre para buscarla dentro de tus propios términos. Que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados. Que cuando quiera que una forma de gobierno se haga destructura de estos principios, el pueblo tiene el derecho a reformarla o abolirla, o a instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios. Y ojo que también, por ejemplo, bajo esta visión liberal puede justificar la existencia de ejércitos. Como dije, hay instituciones locales que se dan para protegerte de la agresión, digamos, de otros ciudadanos, de otras personas. Si un ciudadano te quiere violar, te quiere matar, te quiere agredir, te quiere golpear, te quiere robar, pero también cuando te quiere agredir un gobierno extranjero, por ejemplo, ahí es el fundamento liberal del hecho de que pueda existir un ejército que te defienda, inclusive también de transgresores externos. Lastimosamente, en el mundo real, el que termina siendo el mayor transgresor de derechos individuales es ese propio gobierno, que está creado paradójicamente para defender esos derechos. Y por eso dice la Declaración de los Derechos del Hombre, escrita por Thomas Jefferson, corregida por John Adams, por James Madison, y que está inspirada particularmente en la visión de John Locke, te dice, si ese gobierno se convierte en tirano, en transgresor, tú estás autorizado para derrocarlo. ¿Qué instituciones sociales defiende un liberal? La defensa de las instituciones básicas que garanticen el mayor grado posible de libertad individual, estableciendo límites claros al poder. ¿Y cuáles son esas instituciones que nosotros queremos mucho? Porque son la garantía de que ese fin, ese sueño de una sociedad donde
cada uno pueda escoger sus fines, esas instituciones son las que nos acercan a ese ideal, digamos. Y es la propiedad privada, el hecho de que existan reglas claras donde determine qué es lo que uno puede controlar y qué es aquello sobre lo cual uno tiene uso excluyente. Es decir, esa es tu casa, ese es tu negocio, esa es tu raqueta de tenis, ese es tu carro, ese es tu cuerpo, ese es las acciones de tu empresa, es decir, ese conjunto de empresas donde el Estado no se puede interferir, no se puede meter sin que ello signifique una violación de tus derechos. Por eso la propiedad privada es tan importante para nosotros, la libertad de expresión, el derecho contractual, el derecho a ponernos de acuerdo y establecer las reglas de las sociedades, ya sean benéficas, ya sean con afán de lucro, lo que sea, los límites constitucionales al ejercicio del poder, de acuerdo al tema de la reelección indefinida, son el tipo de instituciones que nosotros atesoramos mucho porque son muy importantes precisamente para lograr esa convivencia pacífica y próspera entre unos y otros. Ahora sí, les pasé una visión bastante somera, bastante general, que merece muchísimo más matiz de lo que es a breves rasgos el liberalismo. Veamos a quienes disgusta históricamente el liberalismo. Vamos a hablar de los enemigos normales. El liberalismo y sus enemigos es un título que lo saco parafraseando una obra de Karl Popper que se llama La sociedad abierta y sus enemigos. ¿Quién se refiere básicamente Popper en ese libro? A la sociedad liberal, a la sociedad que nadie te impone un determinado fin, como vimos. Y Popper busca a los enemigos tradicionales, a los intelectuales que han servido de fundamentadores de los enemigos de la sociedad abierta. Él comienza por Platón, detesta a Platón, dice que él fue el principal ideólogo del totalitarismo. Tiene cierta razón. Cuando tú lees la República, esa república, ese Estado soñado por Platón, es una dictadura, digamos, de una clase de reyes filósofos, y tiene cierta razón. Está Hegel, está Marx, y básicamente de ahí saco el título de esto, pero vamos a ver sin meternos mucho. Los primeros enemigos del liberalismo son los caudillos mesiánicos, quienes quieren imponer por la fuerza a los demás, mediante el Estado, obvio, porque el Estado es quien monopoliza la fuerza, quieren imponer una filosofía de vida o una religión que ofrezca la salvación de tu alma, la felicidad, una vida plena, la ausencia de pecados, vicio, corrupción, la pureza cultural, la pureza racial. Recordemos, por ejemplo, a Thanos de Avengers. Yo en mis clases utilizo mucho a Thanos porque él, para mí, es el ejemplo de ese caudillo mesiánico. Él te dice, dame la vida, dame el poder, la omnipotencia que significan las 5 gemas del infinito, y dame ese poder absoluto para yo hacer lo que me dé la gana, en este caso acabar con la mitad de la población del universo y así salvar al universo y cumplir su sueño mesiánico de establecer un mundo feliz sin conflicto. Y claro, en la vida real hay muchos también, ¿no? Está Lenin, buscó lo mismo en Rusia, ya vemos lo que pasó. Está Hitler, buscó lo mismo en Alemania, buscó la utopía aria, la utopía de la pureza racial, de la pureza cultural, de una Alemania para los arios, y ya vemos lo que pasó. Lenin, como lo hizo Castro, buscó la dictadura del proletariado, y ya vemos lo que pasó. También entre los enemigos del liberalismo están lo que yo llamo los tecnócratas platónicos, ¿no? Quienes conciben al ser humano no como un individuo soberano sobre sí mismo, racional, capaz de tomar las mejores decisiones sobre su entorno, sino como un individuo incapaz de tomar decisiones por sí mismo. Siempre víctima de las circunstancias, que es como una ovejita que necesita un pastor, que necesita un guía, y los guías siempre son estos tecnócratas, estos líderes mesiánicos, o una mezcla de los dos, como es el correísmo, y casi siempre esta guía está encarnada en expertos en distintas áreas que determinan lo que es bueno o malo para nosotros mediante regulación. Y ustedes acuérdense de la superintendencia de comunicación en Ecuador, que era básicamente que le decía a los medios qué lenguaje deben utilizar, qué titulares deben emplear, con una serie de supuestos expertos que dirigían todo esto, ¿no? Y lo van a ver en toda la tecnocracia regulatoria que creó el correísmo. Está muy clara la presencia de esa visión.
¿Y esto por qué le digo platónico? Porque me recuerda a esa visión de Platón en la República, que él concebía el Estado perfecto, gobernado por reyes filósofos, porque él decía que estos filósofos que han alcanzado la sabiduría no tienen los defectos que tienen otras castas de seres humanos como los comerciantes o los militares o las personas de a pie, y por lo tanto tenían toda la sabiduría para gobernar bien. Nunca en la vida funcionó eso. De hecho, Platón fue asesor en Siracusa de un gobierno y fue un completo fracaso cuando quisieron aplicar las enseñanzas políticas de Platón. Y bueno, también están los otros enemigos del liberalismo, que son los construccionistas rusonianos, que los llamo, y quienes piensan que el ser humano es un ser moldeable, sin naturaleza negativa, y que por tanto creen que pueden crear un hombre nuevo simplemente eliminando instituciones como la propiedad privada de tal forma que desaparezca el lucro y el egoísmo. Y eso está en cierta medida también en Marx. Ustedes ven que Marx y el comunismo en general quiere abolir la propiedad privada porque dice que es el origen del mal. Y aquí hay un libro de Rousseau que mucha gente lo mira como un intelectual ilustrado, un intelectual liberal, pero no lo es, para nada. Es un intelectual que reacciona visceralmente ante la ilustración, reacciona visceralmente ante el racionalismo y reacciona visceralmente ante la sociedad liberal. Y dice, en ese ensayo de Rousseau que se llama Sobre la desigualdad, dice Rousseau, el primer individuo al que, tras haber cercado un terreno, se le ocurrió decir, esto es mío, y encontró a gente lo bastante simple como para hacerle caso, fue el verdadero fundador de la sociedad civil. ¿Cuántos crímenes, dice Rousseau, cuántas guerras, asesinatos, cuántas miserias y horrores no le hubieran ahorrado al género humano el que, arrancando las estacas o cegando el foso, hubiera gritado a sus semejantes, guardaos de escuchar de este impostor? Estáis perdidos si olvidáis que las frutas de todos a todos pertenecen, y que la tierra no es de nadie. Rousseau era un comunista, confeso, y él básicamente estaba en contra de esta sociedad civilizada que él culpaba de todas las peores tendencias del ser humano, como el egoísmo, etcétera, etcétera. Y Rousseau es uno de esos que se va en contra de la sociedad abierta, en contra del liberalismo, porque considera que lo que defiende es el origen de los males y que el ser humano, si destruyes la propiedad privada y si destruyes a la sociedad civil, podrías volver a ese ser humano primigenio, le dicen el buen salvaje. Y por ejemplo es de lo que está detrás de muchas doctrinas que ustedes ven, por ejemplo, del buen vivir. El buen vivir es una doctrina que sirvió de fundamento, digamos, al constitucionalismo del 2008 en Ecuador, donde parte de la premisa de idealizar a lo que Rousseau decía el buen salvaje, ¿no? Ese ser humano pre-sociedad industrial que supuestamente vivía en armonía con su entorno, que supuestamente vivía en armonía con la naturaleza y que supuestamente tenía sociedades idílicas. Y van a ver que ahí nace con Rousseau el mito del buen salvaje y que merece también una explicación enorme. Otros que odian el liberalismo son los revolucionarios utópicos, los que ofrecen promesas utópicas que aseguran que todos los problemas del mundo desaparecerán súbitamente y que viviremos en una era de abundancia eterna, una vez que ellos, claro, lleguen al poder por la fuerza. Y tal fue el caso nuevamente de Rusia soviética, en la China maoísta o en la Cuba castrista, ¿no? Ellos quieren el cielo sobre la tierra, aquí, ahora y ya, la ausencia de escasez. Y esa es una promesa que todavía nos gusta mucho a muchas personas, lastimosamente, cuando ofrece un candidato determinado que te va a dar $1000 y que no sabes dónde lo va a sacar, te está hablando también de estados utópicos. Y también a los nostálgicos tribalistas les molesta liberal. Y esos son a quienes anhelan el viejo mundo donde todos pensaban igual, donde los valores estaban vigentes, ya sean los valores religiosos, las tradiciones, y quienes se acuerdan de un mundo que generalmente no existió, pero tienden a idealizar el mundo pasado y señalan que ahora la gente es muy individualista, muy materialista, muy que me importista, muy atea, y generalmente idealizan selectivamente el pasado, anhelan esa sensación de tribu que da, por ejemplo, el nacionalismo, y no reconocen los enormes progresos de la humanidad bajo el mito de la Edad de Oro, ¿no? El mito de la Edad de Oro es otro producto del pensamiento griego que en Hesíodo, que era un poeta y filósofo presocrático, que
siempre habló de las edades de la humanidad, la edad de oro, que para él era un mundo idílico del pasado, donde los hombres vivían con los dioses y había abundancia y nada faltaba, luego la edad de plata, luego la edad de bronce, y luego la edad de hierro, que era prácticamente la decadencia en la que está el mundo. Y ustedes van a ver que esto es muy, muy común en la forma de hablar y en el pensamiento, y en el pensamiento político. Siempre cuando te dicen, no, tenemos que volver a cuando Make America Great Again, es parte de ese mito de alguna edad de oro donde todo estuvo mejor. Y básicamente casi siempre es un mito populista. Quizás en ocasiones pueda tener algo de verdad en momentos muy determinados, pero en la mayoría del mundo, el mundo progresa. Y aquí vienen nuestros amigos los conservadores, cuando se oponen precisamente al liberalismo, cuando se oponen a que el Estado no imponga por la fuerza en el sistema educativo o mediante el código penal determinadas costumbres, determinados valores o determinadas cosas que a ellos les resultan importantes para la cohesión social, que ellos necesitan imponerlo por la fuerza para establecer cohesión social. Y dentro de esto, los enemigos, digamos, tradicionales, más famosos, más claros del liberalismo, son por un lado el comunismo y el fascismo. Los dos son los enemigos tradicionales durante el siglo XX. ¿Por qué? Porque ambas ideologías son una negación de la sociedad liberal. Ambas ideologías niegan al sujeto la capacidad de autodeterminarse y ponen al colectivo por sobre el sujeto y utilizan al Estado o el poder de violencia del Estado para imponer determinados fines. Quizás sus medios difieren, ¿no? Los nazis, los fascistas, eran más respetuosos de la propiedad privada porque eran más pilas y se daban cuenta que el administrador tenía que seguir administrando las empresas, pero tenía que hacerlo bajo el control del Estado, tenía que hacerlo bajo la tutela del Estado y tenía que estar sujeto a los fines que se le imponen desde el gobierno. Y en ese sentido yo digo siempre que el correísmo fue más parecido al fascismo en lo económico, porque no usurpó la propiedad privada de nadie, sino que le impuso un sistema regulatorio por el cual los medios de producción tenían que enfilarse dentro de una estrategia impuesta por el Estado y no por la libertad de los emprendedores, que es el cambio de matriz productiva, que fue un abierto fracaso como siempre. En ese sentido se parece más a la Alemania de los años 30 que al comunismo. Pero bueno, en todo caso estos son dos. Hay un libro que se llama Historia de la Teoría Política de George Sabin, que habla de esto y dice, tanto el comunismo como el fascismo eran enemigos confesos, hasta exageradamente manifiestos del liberalismo. Al abandonar las prácticas de la política liberal y declarar la posesión de nuevos principios filosóficos, ambos pretendían ser exponentes de una verdadera democracia y calificaban al liberalismo de democracia simulada. Ojo, que siempre el liberalismo no es lo mismo que democracia. No todo lo democrático es liberal y no todo lo liberal es democrático. Y eso es una cosa que siempre tenemos que tener presente. Lo que aspira el liberal es a la democracia liberal. Porque tan mala es la dictadura de una sola persona, de un grupo de personas, la aristocracia o la monarquía, como mala es también la dictadura de una mayoría electoral sobre una minoría. Entonces, el liberal te dice, yo lo que quiero tener es contenido el poder político del gobierno, el poder del Estado, y no me importa quién sea el titular, si lo eligieron por votación popular, si lo eligieron porque es el descendiente de Dios en la tierra, si lo eligieron porque era un gabinete de expertos. A mí lo que me importa es que ese poder esté absolutamente limitado y eso es lo que a mí me interesa. El liberal se interesa por el límite del poder. Y bueno, vistos un poquito sus enemigos tradicionales, vamos a ver los enemigos contemporáneos al capitalismo, que es lo que motiva esta charla, y vamos a ver cuáles son hoy día los principales, no los únicos, pero los principales enemigos del capitalismo y un poquito del liberalismo, y hablar un poco sobre cuáles son las diferencias entre cada uno y cada otro. Bueno, pues en primer lugar yo pondría el populismo de derecha. Y esta es una mezcla difusa de caudillos mesiánicos, de nostalgia del pasado. El otro día leía precisamente un artículo muy interesante sobre el movimiento conservador estadounidense de cara al trumpismo. Y es una mezcla muy diversa. Muchos no podrían ser calificados de populistas, sino que son gente que se siente identificada con cierta parte de Trump, como lo podría ser yo, por ejemplo. Yo me siento identificado con la parte de Trump pro empresa, la parte de Trump que está en contra de la corrección política impuesta institucionalmente, y la parte de Trump que está
en política exterior que está en contra del intervencionismo americano, que te dice no vamos a andar repartiendo bala por el mundo en nombre de la democracia, sino que ya no vamos a meternos en más guerras y más todo. Y esa es una parte que a mí me atrae de Trump. Trump tiene varias facetas, que es también su visión populista y su nacionalismo y su poco respeto por las instituciones liberales en Estados Unidos. Creo que el ejemplo más claro de esto es el proteccionismo de Trump y la cantidad de aranceles que les puso a las importaciones, sobre todo provenientes de China. Es una visión antiliberal. Los liberales creemos que cada uno elegir sus fines, que se deriva de que cada uno pueda elegir sus fines y los medios a disposición, que si yo quiero importar camisas de China, porque ese es mi fin, y yo quiero que el medio para producir dinero o para lo que sea, si importar camisas de China o de Bangladesh o donde sea, yo sea libre para hacerlo, mientras no le haga daño a nadie. El populismo económico de Trump te dice, no, tú tienes que ser leal a la tribu y tienes que comprarle a la tribu. ¿Cuál es tu tribu? La nación. ¿Cuál es tu nación? Estados Unidos. Y por otro lado, también Trump cae en la deriva de esa nostalgia de la edad de oro con su eslogan Make America Great Again. Dicho esto, yo no creo que Trump sea, digamos, un fascista, pero sin duda es un populista de derechas con muchos matices que lo hacen bastante complejo. Quizás el Víctor Orbán de Hungría, les ruego que le hagan un Google, lo busquen en Google, es quizás quien encarna de forma más profunda ese populismo de derecha antiliberal. De hecho, tiene un discurso, todo un discurso, donde él se proclama en contra de la democracia liberal, es decir, en contra de esa democracia que tenía que respetar derechos de las minorías o del individuo, y dice que debemos tener una nueva democracia soberana donde lo que importa sea el colectivo. Lo pueden ver en Google ese discurso, que es bastante explícito en negar el carácter liberal de la democracia, es decir, que eso es lo que necesitamos, una democracia popular, claro, porque a él le conviene, porque es un hombre sumamente popular en su país y es culpable de muchas violaciones de derechos individuales. Otro enemigo contemporáneo, ya lo conocemos nosotros muy bien, no les tengo que hablar mucho de esto, es el socialismo del siglo XXI. Los conocemos bien, ¿no? Chávez, Correa, Maduro, los K en Argentina, y son en cierta medida un coletazo histórico del comunismo de mediados de siglo reinventado, que intenta y logra llegar al poder en muchos países como Ecuador, Venezuela, Bolivia, Argentina, ya no mediante la revolución violenta, sino mediante tácticas electorales, con un discurso completamente mesiánico de oprimidos versus opresores, de malos versus buenos, y llegan por vías electorales, por vías constitucionales, con el afán de expreso de destruir la institucionalidad liberal para imponer fines colectivos por la fuerza. Y eso es lo que es básicamente la Constitución de Correa, ¿no? El buen vivir, el cambio de matriz productiva y el hecho de poner al Estado como el actor supremo y satanizar hasta cierto punto a la iniciativa privada o llenarla de baches y de pesos regulatorios, como lo hizo Correa, como lo hizo en mucho mayor medida Chávez y como lo hizo quizás también en menor medida Evo en Bolivia, ¿no? Y ya vemos cómo resultó eso. Y finalmente, este es el enemigo que a mí más me interesa, no voy a ahondar mucho sobre esto, pero es la izquierda posmoderna o identitaria. Es un problema que aquí todavía no se ve en su total alcance, porque es un problema que se ve mucho en los espacios de opinión pública de países de Europa y Estados Unidos. Es algo nuevo, bastante curioso, no obedece a los moldes conocidos del socialismo, del comunismo, del fascismo. Es una deriva que nace en círculos académicos americanos y estuvo ideológicamente muy presente en las jornadas de vandalismo que vimos a partir de la triste muerte por abuso policial de George Floyd, o cuando ardieron las calles en Chile y en Ecuador hace más de un año, ¿no? Es una deriva ideológica que ve conflictos de poder en todo, en la relación entre géneros masculino y femenino, en la existencia mismo de esos géneros masculino y femeninos, entre categorías raciales, entre clases sociales, entre estadísticas económicas, y utiliza mucho palabras como violencia sistémica,
discriminación sistémica, racismo sistémico, para justificar sus respuestas violentas. Y básicamente lo que hacen es que utilizan una serie y bastante sofisticada de términos y fraseología para satanizar cualquier cosa, desde el hecho de que existan ricos y pobres, desde el hecho de que exista que exista lenguaje que distinga entre géneros, o el hecho de que existan ciertas costumbres que ellos consideran fuente de discriminación o de violencia sistémica. Entonces, este animal antiliberal es bastante interesante. Es el animal antiliberal que está, yo diría que en el mundo académico, yo diría que en el mundo de las letras, yo diría que en el mundo todavía no en las calles de Latinoamérica, pero sí en gran parte de la izquierda, es el que está predominando. La deriva ideológica es posmoderna, es la negación de todos los valores de la ilustración, del liberalismo, del modernismo, es la autonomía del individuo, la racionalidad del individuo, la existencia misma de la verdad, y ve en toda tradición, en todo discurso, inclusive en el discurso científico, ve incrustado esta visión ideológica, relaciones de poder, de hegemonía, de heteropatriarcales, de dominación racial, y básicamente, ustedes lo habrán visto, es parte del cancel culture, donde cualquier cosa que pueda decir una persona puede ser interpretada como un ejercicio de violencia sistémica, como una discriminación velada, y sufres las consecuencias del escrache público, donde dices algo que se sale de ese libreto de corrección política, donde no puedes hablar de distinción de géneros, donde no puedes hablar de ciertas realidades económicas ni sus razones, donde no puedes hablar contra determinados grupos étnicos, culturales, nacionales, sin ser tachado como un discriminador sistémico. Y básicamente con esto termino. Esos son, yo creo, los tres fuentes de enemigos del liberalismo. El liberalismo, la ilustración, los ideales ilustrados tuvieron enemigos en el minuto uno, porque por un lado desarrollan lo mejor de nuestros instintos, pero por otro también contradicen gran parte de nuestros instintos tribales heredados, ¿no? Y cuando ves esta sociedad abierta, donde cada uno elige sus fines, a veces no les gusta a todo el mundo. El correlato de la filosofía política liberal en el campo económico es el capitalismo, el libre comercio. Y las sociedades comerciales son sociedades libres, sociedades pluralistas, sociedades donde no existen castas o no existen jerarquías predeterminadas, donde la única forma de enriquecerte y ganar prestigio es servir a los demás. Es una sociedad donde todo el mundo puede de la noche a la mañana quebrar o tener éxito, y esta inestabilidad, este proceso de destrucción creativa, esta pérdida de muchas tradiciones que se tornan ya innecesarias, para muchas personas genera esos rechazos y genera también una incertidumbre que los lleva a rechazar eso sin comprenderlo en realidad. Muchísimas gracias por su tiempo, ha sido un placer estar con ustedes, gracias a todos los que están aquí, así que les mando un abrazo y nos vemos la próxima, y no falten a las clases, ya saben. Si les gustó algo de aquí, los ruego que lo digan en redes, así que muchas gracias, chao chicos, un abrazo.